Lo mejor del día, apreciable ingeniera. Les saluda Cindy Eunice Gabriel Ramírez. En esta oportunidad yo quiero compartirles mis conocimientos acerca de lo que son las gráficas según el documento proporcionado. Y bueno, para empezar, ¿qué es una gráfica? En términos generales, la palabra gráfica refiere a la escritura o a la imprenta y todo lo relativo a ellas, pero también por gráfica entiende a la representación de datos casi siempre numéricos, aunque también puede ser figuras o signos a través de líneas, superficies o símbolos para determinar la relación que ésta mantiene entre sí. Entonces una gráfica no solamente se estructura por números, sino que también por símbolos, líneas, y asimismo conoceremos lo que son las características. Las representaciones gráficas nos permiten conocer, analizar y comparar visual y rápidamente datos sobre la evolución de una o varias magnitudes a lo largo del tiempo en uno o en distintos lugares. Asimismo, las partes principales de una presentación gráfica sería el eje horizontal y vertical, identificación de la gráfica, título de la gráfica y fuente. Así es como se compone una gráfica. Existen diferentes presentaciones gráficas, tipos, y una de ellas es pictogramas. Son signos que a través de una figura o de un símbolo permiten desarrollar la representación de algo. Ejemplo, ahí podemos visualizar lo que es el ejemplo. Nos habla de número de árboles por explotación agrícola. Según la explotación primera fue alta, la segunda menos, y así sucesivamente se va componiendo lo que es una gráfica en representación pictograma. Asimismo, otra representación gráfica sería diagramas de barras. El diagrama de barras o gráfica de barras es uno de los gráficos más sencillos y también más utilizados. Seguros que los has visto muchas veces en el periódico o en la televisión cuando se habla de estadística. Bueno, ¿para qué sirve un diagrama de barras? Los diagramas de barras sirven para comparar dos o más valores. Elementos que lo componen. Está compuesto por dos ejes. Eje de abscisas o eje horizontal, representando con la letra Y, eje de ordenadas o eje vertical, representando con la letra Y. Bueno, pues eso es lo que siempre tiene que llevar una gráfica. Y pues eso sería un claro ejemplo con los colores preferidos, negro, azul, amarillo, rojo, según la encuesta que se ha hecho quizás a un grupo de estudiantes. Pasamos con el siguiente gráfico, que sería polígono de frecuencia. Polígono de frecuencias es el nombre que recibe una clase de gráfico que se crea a partir de un histograma de frecuencias. Estos histogramas emplean columnas verticales para reflejar frecuencias. El polígono de frecuencias es realizado uniendo los puntos de mayor altura de estas columnas, y este sería el ejemplo. Recordemos que una gráfica no solo puede estar compuesto por símbolos, puede estar compuesto por líneas, y pues esto sería lo que es el polígono de frecuencias. Asimismo, la siguiente representación gráfica se denomina ojiva. Una ojiva es un gráfico que muestra la curva de una función de distribución acumulativa dibujada a mano. Los puntos atrasados son el límite de la clase superior y la frecuencia acumulativa correspondiente. La ojiva para la distribución normal se asemeja a un lado de un arco arebusco u ojival. Así es como se compone lo que es la ojiva. Y así vemos lo que es el ejemplo. Aquí nos dice construir ojiva de frecuencias relativas dólares, el límite máximo, las clientes
y lo que es la frecuencia acumulativa, perdón. Entonces, en base a ello, pues se va realizando, construyendo lo que es una frecuencia, una representación, perdón, gráfica ojiva. Asimismo, pasamos con lo que es histograma de Pearson. Un histograma es una representación gráfica de una variable en forma de barras, donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados. Ejemplo, notas obtenidas por un grupo de alumnos en un examen de literatura. Pues aquí podemos ver lo que son los límites reales, pues en base a ellos se dan las notas obtenidas por un grupo de alumnos en un examen de literatura y pues se va construyendo lo que es la barra según las calificaciones. Y pasamos también a gráfica de sectores circulares. Esta gráfica se utiliza para representar variables cualitativas y sirve para hacer notar las diferencias en las proporciones o porcentaje en que está dada la distribución. Se utilizan en aquellos casos donde interesa no solamente mostrar el número de veces que se da una característica o atributo de manera tabular, sino más bien de manera gráfica, de tal manera que se puede visualizar mejor la proporción en que aparece esa característica respecto al total. Como bien lo dice, esta gráfica es cualitativa, pues se basa en lo que son los números. Como ejemplo, sería gráfica de la población de habitantes del idioma inglés. Podemos ver que en USA pues hay un mayor porcentaje que en los demás países y pues así se va construyendo lo que es una gráfica de sectores circulares y siempre tiene pues la forma de un círculo. Pasamos a la siguiente gráfica, que sería gráfica de líneas. Son representaciones gráficas en donde se presentan los datos de la serie mediante el trazado de una línea. Generalmente sirven para presentar gráficamente series cronológicas. Para construirlos se trazan los distintos puntos que determinan la correspondencia existe entre las dos variables y luego se unen estos puntos por medio de una línea quebrada. Como ejemplo sería esto: deuda externa de Guatemala hasta el 2014. Según el año 1995, pues la deuda, según está en el cuadrito, y al igual que los siguientes años, donde dice deuda externa en Guatemala, en millones de dólares, y pues así se va pues graficando lo que es la gráfica en líneas. Se va mostrando según la cantidad, según el año, pues va subiendo la deuda y así pues se construye una gráfica de líneas. Vamos con el siguiente, que es diagrama de tallos y hojas. En lo personal, pues este diagrama sí me pareció pues muy interesante, y dice: el diagrama de tallo y hoja, a pesar de no ser una gráfica definitiva para la presentación de datos, es fácil y rápida para realizar. Con esta se puede dar una mirada no pulida de los datos. En una gráfica de tallo y hoja, cada valor de datos es dividido en un tallo y una hoja. La hoja por lo general es el título, dígito del número, y los otros dígitos a la izquierda de la hoja forman el tallo. Pasos: ordenar los datos de menor a mayor. Esto ayudará a la organización de los datos. 2. Separe cada número en un tallo y una hoja. Agrupe los números con los mismos tallos. Ponga los tallos en una lista en orden creciente. Y como ejemplo sería construcción de un diagrama tallo y hoja. Aquí dice: con valor de datos es dividido en una hoja normalmente el último dígito, como lo habíamos mencionado.
y un tallo. Los otros dígitos, por ejemplo, 32 sería dividido en 3, que sería el tallo, y 2 pues sería la hoja, y así pues se va conformando lo que es diagrama de tallos y hojas, aunque no es una gráfica, pero realmente representa lo que son pues los diagramas ordenadas. Y pues esto ha sido mi presentación, licenciada, y realmente es muy bonito estar experimentando esto de las gráficas. Realmente no tenía mayor conocimiento sobre ello, pero realmente disfruté conocer cada uno de ellos, y espero que el transcurso de este proceso pues usted me pueda seguir apoyando continuamente con el aprendizaje sobre cada uno de ellos, y así pueda resolver pues diferentes inquietudes que a mí me surgen sobre cada uno de ellos. Y muchas bendiciones y gracias.